Desde niña fui una niña muy callada, obediente, siempre muy atlética. Seguía las instrucciones al pie de la letra y se hacía todo lo que esperaban de mí. Hoy estoy aquí con nervios, con miedo, pero aquí estoy, retomando todo lo que anteriormente había construido. Ambos de mis papás bueno, eran docentes porque uno de ellos ya está jubilado y mi mamá ahora pues tiene su propio emprendimiento, pero desde chiquita ellos tomaron una decisión que cambió mi vida y hoy agradezco. Mi papá hizo todo lo posible porque yo estuviera en una de las mejores escuelas, la escuela más prestigiosa aquí en San Pedro Sula, eh, y no porque tuviéramos el dinero que tenían estas familias, sino porque él entendía que el podernos conectar y juntar con esas personas que nos eleven y que eleven la barrera que para sus futuras generaciones era importante. Y esto es muy cierto. Me tomó muchos años entender esto, de que con las personas con las que nosotros nos rodeamos, realmente sí pueden hacer que nosotros seamos mejores o pues hacer de que no nos vaya bien en la vida. Y esto es cierto, tratemos siempre de juntarnos con las personas que sean honestas, que sean éticas, que nos permitan crear proyectos, ideas, porque al final del día eso es lo que cuenta. Eh, Nuestra historia no se cuenta por medio de, de otras situaciones, sino más que todo por las personas con las que nosotros nos juntamos. Entonces, es importante que nosotros nos empecemos a juntar con personas que nos ayuden a elevar esta barra que tenemos. Luego de que yo salí de la escuela, en la universidad, creo que fue uno de los cambios más importantes, porque ahí fue donde realmente inició todo lo bonito que ustedes escucharon anteriormente. En la universidad yo no era la alumna con las mejores notas, ni la alumna que destacaba porque solo sacaba cienes, sino que realmente era la alumna que me gustaba accionar y crear. Entonces ahí fue donde parte de esas acciones y estas gestiones fue como empecé a crear la primera asociación de administración de empresas, que justo la Inge Pantoja estaba como directora, ¿verdad? Ajá, en Ceutec. Me empecé a juntar con personas que igualmente tenían esa ambición de poder crear cosas. Y recuerdo de que en eso de estarme conectando bastante con personas que querían crear cosas, me invitaron a un hackathon. ¿Cuántos aquí han ido a un hackathon? Un par, un par. Estando en el hackathon, yo pude conectar y pude conocer personas que estaban creando, estaban utilizando la innovación, estaban utilizando la tecnología para poder crear no solamente cosas para sí mismos, sino también generar una solución a un problema actual y ver de qué manera la pudiéramos solucionar. Lo siento, esta es mi bebé. Em, Estando ahí en el hackathon, tenía como doble intención, porque justo en el hackathon quería aprender, quería saber qué era lo bonito, qué era lo interesante que había en este tipo de eventos como lo que ustedes están. Y también quería ver quién era el muchacho con el que yo estaba saliendo, porque en ese momento yo estaba saliendo con uno de los organizadores del hackathon, que, bueno, era mi esposo, ¿verdad? Sí. Em, pero a mí lo que me asombró fue todo el ambiente, esa parte de creación, de personas que estaban creando soluciones, que estaban y utilizando la tecnología de una manera diferente. Y algo que me había asombrado es que en ese hackathon solo habíamos dos mujeres. Yo que estudiaba administración de empresas, yo decía, pues, ¿qué hago aquí yo? Pero algo voy a aportar. Y mi otra compañera que ella estudiaba sistemas. Entonces, eh, a partir de eso, fue como yo dije, esto se tiene que compartir a más mujeres. Ahí fue donde en el siguiente hackathon que organizó Tavo, pudimos invitar por lo menos a 12 mujeres a ese hackathon, que igual ahora
este tipo de plataformas les ha ayudado para impulsar lo que es su marca personal, haber conectado con otras empresas eh, del mundo tecnológico y de la innovación. Y ahora son mujeres súper exitosas. Entonces, estas plataformas no solamente es para ir a conocer los esposos, pero también para ir a aprender y también de mentores, porque los mentores son personas expertas en diferentes áreas y lo bonito es que es una mentoría como bien personalizada, porque solo vemos 70, 50 personas que en ese momento nosotros tenemos ese espacio para poder escuchar a estas personas de manera personalizada. Y también el hecho de que no sabemos si la persona con el que nosotros estamos interactuando o trabajando puede ser el siguiente CEO de una empresa reconocida o puede ser la siguiente gerente general de una empresa súper exitosa. Entonces tenemos que valorar todos estos espacios en los que nosotros estamos. Asimismo, cuando yo salí de la universidad, empecé a trabajar, bueno, trabajé en una empresa de tecnología y yo siempre recuerdo, y realmente era como la más joven. Empecé como gerente de ventas de esta empresa de tecnología. Era la más joven, pero no necesariamente la más joven en conocimiento, ¿verdad? Y no sé si ustedes han visto en TikTok que hay un trend que dice, el mayor enemigo de un joven en un trabajo no es otro joven, sino que es una persona tal vez de 50, 60 años. Bueno, lo mismo me pasó estando en esa posición. Y les puedo decir de que sí es ratador, sí es algo que llega a impactar bastante en la vida, pero igualmente eh, es algo que nosotros tenemos que vivir para poder saber cómo reaccionar ante estas situaciones. Em, Luego de haber sido gerente de ventas de esta empresa, empecé ya a crear como mis propias iniciativas, a formar otros proyectos siempre enfocados en el mundo tecnológico y en la parte de emprendimiento. Y me acuerdo que creamos lo que era Women Do Tech. Women Do Tech, un centro de desarrollo de habilidades tecnológicas para niñas y adolescentes, en donde lo que hacíamos es que les enseñábamos sobre tecnología, eh, tanto en San Pedro como en Tegucigalpa, como en diferentes ciudades. Aquí fue un proyecto que realmente a mí me encantaba, mi corazón estaba 100% en este proyecto, pero no necesariamente en el corazón, tal vez, de los otros socios. Entonces, eh, por eso fue parte del por qué no, no continuamos con esta iniciativa. No porque tal vez eran malas personas ni nada, sino porque tal vez no había compatibilidad dentro de los proyectos de que estábamos desarrollando. Y está bien que tal vez un proyecto esté siendo súper exitoso y esté transformando vidas, pero si el ambiente de trabajo o el ambiente en el que estamos colaborando no es el idóneo, también está bien decir, no, ya me voy de aquí, así como la hija Pantoja que decía, bueno, ya aprendí lo que tenía que aprender, ya me voy. Así suele pasar también en este ámbito. Aprendí lo que tenía que aprender, entonces voy a moverme a otra cosa. Vino la pandemia, obviamente yo estaba súper triste por todo este proyecto, porque tantas cosas que habíamos hecho. Y no solamente la pandemia estaba cerrando puertas, sino que internamente yo estaba cerrando puertas, porque ahí fue cuando, ay, perdí a mi bebé, a mi bebé, y para mí fue doloroso y fue impactante porque estábamos en plena pandemia. Yo no le había dicho a nadie que había quedado embarazada. Lo habíamos buscado desde mucho, mucho tiempo. eh, y pues lastimosamente lo perdimos. Justo el día que regresamos, era mi cumpleaños y justo ese día ya lo había perdido.
y tenía que regresar con una sonrisa para poder, ay, gracias, para poder, ah, gracias, para poder no, no hacer sentir mal a las personas que estaban a mi alrededor. Para mí, yo siempre veo las fotos y digo, ¿cómo pude haber hecho esa sonrisa sintiéndome tan mal de manera interna, verdad? Y uno se conoce y uno sabe qué tipo de sonrisa es una sonrisa fingida o una sonrisa de realmente alegría. Ahí fue, creo que yo necesitaba pasar por ese dolor porque tal vez ya estaba muy cómoda con la vida que estaba teniendo. No estaba viendo muy bien, estábamos haciendo muchas cosas. Y yo no entendía por qué me había pasado, pero ahora en retrospectiva entiendo de que necesitaba como que me sacudiera un poco la vida para entender de que necesitaba hacer más cosas y que tenía potencial para poder hacer más cosas. Eh, Ahí fue cuando yo había terminado ya la universidad. Em, Luego de eso, pues empezamos a desarrollar nuevos proyectos. Empecé a ser la embajadora del Día Internacional de la Mujer. Empecé a crear más eventos de mujeres, plataformas para poder conectar con más mujeres, que inclusive la Inge Pantoja también nos ha apoyado mucho en este tipo de plataformas. Y yo he entendido una cosa, que las conexiones que nosotros hagamos son importantes, no solamente para socializar, sino porque también nos permite tener personas que puedan ser mentores nuestras y que puedan ayudarnos a mejorar cada uno de nuestros proyectos y también de nuestras vidas. Em, Luego de eso, pues seguí con el el Día Internacional de la Mujer Embajador, el Día Internacional de la Mujer, y de ahí empecé a dar clases en la universidad. Porque yo decía, y justo aquí hay una alumna mía, yo decía que todos los conocimientos que había adquirido también necesitaba transmitirlos a los alumnos, y no de una manera como tal vez me la enseñaron a mí, como más teórica, más de que me tengo que memorizar todas las cosas para que pueda entenderlas, sino que pueda analizarlas y pueda entender conceptos de mí misma, de la forma en que cada uno aprende, ¿no? Que es súper diferente. Yo aprendo diferente, ustedes aprenden diferentes, y cada uno de ustedes aprende de una manera súper diferente. Y entonces ahora ya llevo 4 años dando clases en la universidad. Me decía uno de mis alumnos, que creo que está por allá, que yo me miraba muy seria en la universidad, pero en realidad no soy tan seria, solo que, claro, en la universidad tengo que ponerme ahí mi porte de maestra cool, pero también maestra ahí de que tengo que exigirle a mis alumnos, sí, ajá, eso sí. Em, y en eso, pues, se presentó también la oportunidad de estar en She Empower, porque igual había tenido un periodo de 2 años por mi bebé, porque gracias a Dios, después de esa pérdida, logré ya tener a mi bebé. Y por eso es que estoy aquí, porque quiero nuevamente volver a retornar, volver a hacer cosas nuevas, cosas diferentes, retarme y sobre todo ser un mejor ejemplo para Juliana y también para las siguientes generaciones, que espero tener muy pronto, ¿verdad? Esto ha sido un reto. Siempre me decía mi alumno que yo usualmente siempre estoy como en el backstage. Ustedes no sé si han ido a los TEDx San Pedro Sula. ¿Quiénes aquí? Levantan la manito para ver, vamos a vernos. Ajá, qué poquitos. Este año vamos a volver a hacer el TEDx San Pedro Sula, así que están invitados. Va a ser el 12 de septiembre. Vamos a dar más información acerca de esos eventos, que igualmente son una plataforma como lo que ustedes están. Pueden conocer gente tan interesante que tal vez no tienen redes sociales, pero que están haciendo un impacto positivo de manera excepcional. Y
tal vez no lo vemos como los influencers o los creadores de contenido que suben todo, pero que como hormiguitas están haciendo su labor. Y bueno, ¿se acuerdan de que esa niña callada, obediente, atlética que les había mencionado? Hoy estoy aquí con miedos, con los errores, con todas esas falencias que posiblemente hice y estoy haciendo actualmente, pero todo eso me ha ayudado a ser lo que yo soy ahora. Y es que ser disruptiva no solamente es un título, sino que también es una decisión de hacer las cosas aunque uno tenga miedo, de construir las cosas donde no hay y de poder crear cosas para el bien común de las personas. Así que muchas gracias.